A ver, hagamos una pequeña recapitulación de eso. ¿Dónde está esto? Compartir pantalla y les muestro eso de una vez antes de empezar con el nuevo tema. Muy sencillito, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, nosotros teníamos ya una lista de productos y también teníamos la ruta, no me acuerdo cuál era, producto. ¿Cómo era la ruta? Ah, bueno, aquí no la hicimos, fue en el anterior. ¿O si la hicimos aquí? No, aquí no está. Bueno, pero la idea es que tenemos una ruta que es producto, bueno, todo esto depende de ustedes, ¿no? Pero bueno, digamos que es producto, name, ID, ¿cierto? La idea del name es que es lo que el usuario puede ver, pero realmente no lo usamos. Lo que usamos para encontrar el producto es el ID, ¿cierto? Bueno, por acá una función, request, response. Y acá adentro tenemos que encontrar cuál es el producto. Vamos a ver. Request, params, y debe haber un ID. Ahí está. Si entramos al 1, bueno, aquí me faltó un response. Entonces, recuerda que siempre debe haber un response. Entonces, si entramos a la 1, en la consola debe aparecer el número 1, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es con ese número venir a nuestra base de datos. Yo aquí no le he puesto ID, sino que él está representando es el index, pero el hecho es que debemos venir acá y buscar el elemento que tenga ese ID o ese index. Entonces, ¿cómo encontramos ese mapa? Pues, como en este momento es el index, guardar esto en una variable ID es igual a esto. Esto siempre es un string, entonces voy a transformarlo a un entero. Y el producto es productos en este ID. Entonces vamos a ver. Ahora el producto que tengo en el 1 es cosa Y. Y el producto que tengo en el 0 es camiseta X. ¿Sí? Entonces simplemente desde la ruta sacamos ese ID, con ese ID buscamos de alguna forma entre los productos y tenemos el producto. Y luego este producto es cuestión de pasarlo a un handlebars. Entonces vamos a hacer un product.handlebars. Y aquí pues simplemente vamos a poner esas variables. Name, y bueno, ya ustedes ponen todas las variables, ¿cierto? Profe, Sí. ¿es necesario como buscar los productos con el ID? O sea, con el nombre no sale como más fácil, no sé. No. ¿Cuál es el problema con el nombre? Que el nombre solo existe para ayudarle al usuario a recordar la URL, pues, o para poder reconocer acá qué se está haciendo. Pero es que si hay algún cambio, por mínimo que sea en el nombre, ya la ruta va a dejar de funcionar. Eh, termino de hacer esto y ya les pongo un ejemplo de por qué el nombre no es buena idea para buscar. Pero entonces aquí ya simplemente Vale. sería res.render. El que vamos a renderizar es producto. Y el contexto, pues no lo hemos creado.
pero el contexto sería el mismo producto, entonces podemos pasarle producto como contexto. Y vamos a ver si esto funciona. Entonces ahora en 0, pues muestra este, y en 1 muestra el otro. Y en 2 muestra el otro. Lo único que tiene imagen es el 0. ¿Listo? Ahora, esto ya lo teníamos en el otro, pero lo que falta es cómo hago para venir de acá a la otra página, dándole clic, no colocando algo acá en la ruta. Entonces, pues es muy fácil. Simplemente en la lista tenemos que armar esta URL, producto, el nombre y el ID. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En la lista, bueno, esto es una tabla, las tablas no son muy amigables para esto, pero vamos a poner que el enlace va a ser esto que está acá, la imagen y el nombre. Entonces aquí ponemos una A, rodeamos la imagen y el nombre con esa A, y ¿cómo hacemos para que vaya para allá? Pues href, ¿y cuál es la ruta? Slash, producto, slash, ¿cuál es el nombre de este producto? Pues name, slash, ¿y cuál es el ID? Bueno, en este caso es el index. Creo que se escribe así, ¿cierto? Así acá está. Entonces ya, miren que ya todos están azulitos. Y si miran ahí abajo a la izquierda, miren que ahí está la ruta correcta. ¿Sí ven? Entonces, si le doy clic a esto, me lleva a este. Si le doy clic al otro, pues me lleva al otro. Entonces, ustedes ya tenían la ruta acá configurada. Simplemente es dentro de la lista poner todo el elemento dentro de un enlace. Y a ese enlace, pues ponerle la ruta correcta. ¿Listo? ¿Tiene sentido o no? Sí, sí. Por eso les decía, esto no tiene tanto que ver con la base de datos. Realmente es agregar esta a la lista. Ya. Bueno, ahora, ¿por qué no es una buena idea poner el enlace como nombre? Y, bueno, un par de razones. Simplemente, a ver, una de las razones es que si hay algún cambio acá, o sea, si el usuario por alguna razón viene y le quita la M a esto, entonces ya no va a poder encontrarlo. Entonces, bueno, eso es una razón, pero no es muy común, ¿cierto? Porque el usuario no viene acá a modificar cosas de la ruta, sobre todo cuando la ruta es así larga y con cosas que él no entiende. Entonces, probablemente esto no va a pasar, pero si lo hiciera y estuviéramos buscando por nombre, ahí no va a poder encontrarlo. Entonces, esto de acá es frágil. La razón de ser de esto es simplemente como que a veces el usuario no se acuerda pues, exactamente de la ruta, pero se acuerda del nombre de la página y lo que está buscando. Entonces, digamos, cuando uno busca algo en Mercado Libre, no necesariamente te acordás de toda la ruta, pero te acordás que era en Mercado Libre y que era X cosa. Entonces, si lo buscaras, ya el navegador te ayuda a recordar cuál es. Pero bueno, ya vimos que el usuario probablemente no viene a cambiar esto, pero hay una razón que sí es más probable o más común. Y es que en la tienda ya la camiseta X ya no se llame camiseta X, sino que pasa cualquier cosa y camiseta X editada, lo que sea. Por alguna razón hay que cambiarle el nombre a este producto, pero es el mismo producto, solo que el nombre cambió. Entonces digamos que esto, ustedes le estaban pagando pauta en Facebook o en Google o en YouTube y la ruta era camiseta X, no camiseta X editada. Si estuviéramos buscando por el nombre, ese enlace anterior se quedó en otros sitios, por decir algo, en los sitios en los que ustedes estaban pagando pauta. O el usuario había cogido esto y lo había guardado en sus bookmarks, entonces se quedó con el antiguo, o se lo había pasado a algún amigo, o estaba por ahí, en cualquier otro sitio que no se actualiza automáticamente, porque ustedes lo único que pueden actualizar es lo que ustedes son dueños, digamos su página. El resto de cosas, pues ya dependen de otras personas. Entonces, si la búsqueda depende del nombre, quiere decir que esta ruta, apenas ustedes le cambien el nombre, ya no va a funcionar.
Entonces, ahora camiseta X, así el usuario no la haya cambiado, si ustedes estuvieran buscando por nombre, ya no va a poder encontrar este mismo producto, si sea el mismo producto. Entonces, de nuevo, simplemente esto se vuelve muy frágil. ¿Sí? Miren aquí que como no estamos usando el nombre, sino que estamos usando el ID, el nombre cambió, pero mi ruta antigua sigue funcionando. Miren, esta es la ruta antigua. Ahora la ruta nueva es otra. Si venimos acá y recargamos, miren que la ruta nueva realmente es camiseta X editada. Pero como yo no estoy usando esto para encontrar el producto, cualquier ruta realmente me va a funcionar. ¿Sí? Y lo único importante es el 0. Esa es la razón más importante también de no usar nombre. Vale, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno. A ver esto acá. Bueno, ¿qué otras dudas tienen de estos otros temas? Profe, si no estoy mal, creo que antes habías hecho como una ruta donde le ponías el nombre al producto y todo eso, pero en el lado del servidor. No sé, eso sí está ahí, pues suena como que no lo alcancé a entender cómo lo hacías. Esta, No, más para abajo. más para abajo, ¿no? Ah, no está. Oh, Pues rayos. de pronto es el otro ejemplo, pero ¿qué es exactamente? No, pues, o sea, básicamente lo que hacías era que eh, todo lo que estaba, o sea, todos los campos de la base de datos, por así decirlo, los ibas llenando aquí en el JS. Se va llenando. Sí, algo así. Bueno, no sé. No, ni idea. Eh, a ver. ¿Esto? No. ¿O esto? ¿Te referís? No sé. No, eso no era. No, ni idea. Entonces, el store del handlebars. Creo cuando haces el each, profe, ¿cómo así, Mateo? El store del handlebars cuando hago el each. Sí, por eso debe ser como acá en la lista que se hace stage. Aquí es donde vamos poniendo como cada variable. No sé. Pero no creo que se refiera a esto, Santiago, ¿cierto? Porque esto ya lo estabas haciendo Sí. en tu web. No, ni idea. Bueno, ¿no hay más dudas entonces sobre lo anterior? Continuamos. Mm, ¿No? ¿Nada? Bueno. Ya continuamos entonces con las bases de datos. La base de datos realmente, solo vamos a usar una. Pero bueno, yo creo que la clase de hoy va a ser casi que toda solo de teoría, pero es sencillo. Eh, bueno, hasta ahora nuestra base de datos, entre comillas, ha sido esta lista, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que esta lista, pues primero simplemente es una lista, no es una base de datos. También que esta lista yo no la podría modificar
y esperar que el servidor se dé cuenta que yo la modifiqué. O sea, para que esto funcione, si yo hago una modificación, tengo que reiniciar el servidor, por ejemplo. Yo no puedo agregarle cosas a la lista dinámicamente y que esas cosas queden guardadas de verdad. O sea, yo puedo venir acá y cambiar el archivo, pero no puedo, por ejemplo, hacer una ruta que me sirva para crear nuevos productos y cuando esos productos se agreguen acá, pues no se pierdan. Más que por tiempo, pues no hemos hecho esa ruta. Pero bueno, el hecho es que esto de acá simplemente no es una base de datos. No me permite buscar cosas de forma fácil, sino que hemos tenido que hacer estos filtros manuales. Y se va a perder información que yo ponga aquí en memoria. Una base de datos simplemente es una forma de guardar y buscar datos, usualmente en tablas. Hay dos tipos de bases de datos populares, que son las SQL y las no SQL. ¿Alguna vez han escuchado esos términos? O sea, uno es SQL y el otro es no SQL. ¿Sí? ¿Han usado alguna vez base de datos alguna vez? Pues creo que usamos Firebase. Ajá, Firebase, por ejemplo, es una base de datos no SQL. La que vamos a usar nosotros es Mongo, que ustedes ya tuvieron que haberla bajado e instalado, ¿cierto? Si no lo han hecho, les recuerdo que lo hagan, por favor. Buscan MongoDB. No se vayan a meter en lo que dice Atlas, que es, pues es Mongo, pero es un servicio, no es el que necesitamos. Le dan acá donde dice Try Free, Server, es el que necesitamos, y lo instalan. ¿Listo? Esto no es un programa que quede por allá en la barra de programas, pues, sino simplemente son unos archivos que quedan ahí en su computador. Bueno, entonces Firebase y Mongo, ambas son no SQL. Pongo aquí Firebase y Mongo. Como ustedes ya tienen algo de conocimiento de Firebase, pues por eso también seleccionamos Mongo, para que no sea un cambio tan drástico. De todas formas, pues lo vamos a ver desde cero. Realmente aquí no tenemos muchísimos temas, pero bueno, para que sepan, se parece un poco a Firebase. ¿Saben cuáles son las SQL? Bueno, acá en las SQL hay un montón. Por ejemplo, ¿han escuchado de MySQL o MySQL? La misma que se llama MariaDB. ¿No? ¿Nunca han escuchado a algún ingeniero hablar de MySQL o MySQL? Una que se llama SQLite, Postgres, ¿qué más que hay? La de Oracle, bueno, por acá hay un montón. ¿No? ¿Nunca han escuchado ninguna de estas? Por acá hay otra que se llama Dynamo. Bueno, básicamente son tipos de bases de datos. De nuevo, la que nosotros vamos a usar es Mongo, pero pues tiene sentido que ustedes sepan más o menos cuáles hay. Es muy común utilizar estas de acá, MySQL o MariaDB. Por ejemplo, lo que yo les he dicho varias veces, si ustedes se quieren dedicar a la web, pues hay una cantidad de cosas que por tiempo, pues necesitaríamos un par de semestres de solo ver temas de web para lograr verlas todas, ¿cierto? Pero una de esas muy importantes es el lenguaje PHP. Y PHP, por lo general, se trabaja con esta de acá. Por ejemplo, WordPress trabaja en PHP
con MySQL o MySQL. ¿Vale? Entonces, si ustedes quisieran dedicarse seriamente a esto, pues les toca aprender por ahí PHP y seguramente también MySQL. Hay una diferencia, obviamente, entre estas de este lado y estas de este otro lado. Pero lo que se puede hacer con una, básicamente se puede hacer con las otras. ¿Cuál es la diferencia? Pues el SQL. Pues por algo estas se llaman SQL y estas no SQL. ¿Cierto? ¿Qué significa SQL? SQL, no estoy seguro de la S, creo que es Search. Query Language. ¿Listo? Vamos a buscar, no me acuerdo de la S que es exactamente. Structure. Okay. Structure, listo. Entonces, básicamente es un lenguaje para hacer preguntas de manera estructurada. Pero bueno, ahorita miramos qué significa eso. ¿Qué es una base de datos? Pues ya sabemos que tenemos estos dos tipos. Ya vamos a ver qué los diferencia, pero en general, ¿cómo se vería una base de datos? Entonces, por ejemplo, por acá tenemos una base de datos, entre comillas, de productos. ¿Qué es lo que sabemos? Que cada producto tiene un nombre, un precio, un peso, un rating y una imagen. ¿Cómo tendríamos una base de datos con esa información? Tendríamos una tabla de productos, que es como lo que pondríamos acá. Productos. Por eso abrí un Excel, porque las bases de datos se parecen un montón a un Excel. Entonces tenemos productos, ¿cierto? Y cada producto pues tiene cierta información. Tiene, por ejemplo, un nombre, un precio, tiene un ID. ¿Qué más es que tiene? Un peso, un rating y una imagen. ¿Sí? Toda esto es la información que deberían tener los productos. Mis productos, ¿qué información tienen? Entonces, digamos, el 0 tiene nombre camiseta, tiene un precio 100.000, tiene un peso de, yo qué sé, 4, ni idea. Tiene un rating de 4 también y aquí tiene una imagen. ¿Cierto? Y esto mismo pasa con cada uno de los productos. ¿Por qué mierdas puse camita? Bueno, ni idea. ¿Listo? Ustedes van a tener una tabla con 20. Realmente no es que vayan a tener una tabla en Excel, ¿cierto? Pero algo así como una tabla con los 20 productos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay de diferente, por ejemplo, entre SQL y no SQL? Entonces, la parte importante es este estructurado. Entonces, una base de datos SQL tiene una estructura definida. O sea, si yo tengo una tabla, todos mis productos tienen el espacio para el ID, para el nombre, el precio, el peso, el rating y la imagen. Si yo colocara por acá, por ejemplo, una talla, ¿cómo es talla en inglés? Ay. Bueno, nos quedan 10 minutos en la sesión. Bueno, no, igual talla tal vez no nos sirve porque todos tienen talla. Más bien pongamos unas opciones. Unas opciones, me refiero a que algún producto tiene diferentes opciones. Entonces, digamos, la camiseta, yo qué sé, tiene diferentes colores, o el pantalón tiene diferentes colores, pero no todos los productos tienen opciones. Entonces, digamos que las opciones son colores, son variantes de ese producto.
Entonces digamos que ponemos acá la columna opciones. Al poner la columna opciones, pues básicamente todos los productos tienen el espacio para esas opciones, pero no tienen información. ¿Sí? O sea, está el cuadrito, pero el cuadrito está vacío. Ese cuadrito vacío es espacio en memoria. Entonces yo le estoy diciendo, aquí puede que haya algo, pues simplemente no hay nada, pero puede que haya algo. Entonces ya el computador deja ese espacio en memoria como listo para yo escribir la información ahí. Entonces digamos que este pantalón tiene las opciones red y blue. Si las opciones fueran colores. ¿Sí? Y por acá hay otro que tiene white y black, por decir algo. Solo 2 de esos productos realmente tienen información en esas opciones. El resto tienen los cuadritos vacíos. ¿Listo? Asimismo, con cualquier otra columna. ¿Sí? Entonces digamos que, bueno, tuviéramos una talla. Entonces sí, seguramente todas las camisetas y pantalones tienen talla, pero digamos que nosotros vendiéramos accesorios, yo qué sé, que tal vez no tienen talla. Entonces, de nuevo, nos quedaríamos con una cantidad de productos con talla. Digamos que todos estos tuvieran talla, pero todos estos no tienen talla, no tienen información en esa columna de talla. Entonces nos quedamos con una cantidad de cuadros que están vacíos. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto de acá o muy abstracto? Al final pueden verlo como que cada cuadrito de esto les cuesta memoria. ¿Sí? Entonces ustedes más llenen la memoria, pues necesitan como un computador más poderoso para poder procesar todo esto. Y si ustedes tienen una cantidad de espacios vacíos, es memoria que están perdiendo. ¿Sí? Simplemente como que no tiene sentido tener elementos con espacios vacíos. También, si ustedes decidieran que, pues no sé, el cliente les dice que ahora resulta que también los productos deben tener otra cosa, ¿sí? Otro tipo de información. Entonces, por ejemplo, los productos también tienen que tener un designer. ¿Sí? Pero esto ya está en producción, o sea, esto ya es una base de datos de una página que está al aire y la gente la está viendo. Poner este tipo de información usualmente es más difícil en una base de datos que trabaje con tablas. Y quiere decir que a cada elemento me toca agregarle este cuadrito vacío. ¿Sí? Entonces, esto que hemos estado viendo acá se parece mucho a una base de datos SQL. Las bases de datos SQL por detrás lo que tienen son una especie de tablas. ¿Listo? Y tienen este problema que les estaba diciendo de los espacios vacíos y de que si yo voy a hacer cambios, pues es como un poco más doloroso hacer esta parte en cuanto a procesamiento. ¿Cuál es la diferencia con las bases de datos no SQL? Una base de datos no SQL, yo no tengo una tabla definida. Por ejemplo, esto de acá. Miren que aquí en productos, yo solo al primero le puse una imagen. El resto no es que automáticamente se les haya puesto IMG vacío, ¿cierto? Esto no sucedió. Yo solamente le puse la imagen al primero. ¿Sí? O como acá. Si yo pusiera una imagen y solo le pongo al primero, pues listo. El primero queda lleno y el resto quedan vacíos. Acá, en esto que se parece más a una no SQL, yo a cada uno le puedo poner lo que quiera. Digamos que el segundo sí tiene un designer. Y aquí hay alguien. ¿Sí? Este de acá tiene unas opciones.
y este de acá tiene una información extra, yo que sé, que es cualquier otra cosa. ¿Sí? Una base de datos no SQL, cualquiera de mis productos o de mi información, de mis datos, puede tener por dentro lo que sea. No lo afecta que los otros lo tengan o no. No como está acá. ¿Tiene sentido esa parte? ¿Tienen allí o ya se fueron a dormir? Es que tienen allí, siguen ahí. Aquí seguimos, creo. Sí, profe. La voz Sí, de sí, los sí. míos. Sí, también estoy dormido. Sí. Bueno. Entonces, ¿tiene sentido un poquito o no? Bueno. Entonces, listo. Esas son unas de las dos diferencias importantes. Recuerden, les dije que hoy iba a ser muy teórico, pero igual, a ver, nosotros no vamos a ver SQL, no vamos a ver bases de datos como esta, pero estas son bastante populares también. Entonces, es importante que ustedes más o menos entiendan por detrás, pues, qué está pasando y cuál es el propósito como de cada una. Entonces, bueno, Profe, las sí. no SQL serían las que se les va creando como una llavecita por ítem, por decirlo así. ¿Una llavecita por ítem? ¿Cómo así? ¿A qué te referís con la llavecita? Pues, por ejemplo, cuando hacíamos bases de datos en Firebase, Ajá. cada que agregamos como algún nuevo elemento a la base, se iba creando como una llave que contenía las llaves chiquitas. Y cada llave chiquita tenía como el nombre, el ID, ese tipo de cosas. Sí y no. Cuando ustedes crean en Firebase, él generalmente les devuelve el ID, que es un alfanumérico enorme, ¿cierto? Es una cosa, Sí, ¿cierto? Supongo que a eso te referís con la llave. sí, a eso. La llave como tal no es que adentro tenga nada, porque la llave es solamente esto. O sea, la llave es el ID. Entonces digamos que el ID sería esto de acá, ¿cierto? No es que la llave por dentro tenga algo, solo que ustedes utilizando la llave o el ID le pueden decir a Firebase, como vea, yo tengo este ID, vaya y búsqueme qué cosa este ID representa. Y Firebase les responde con que, listo, ese ID representa esto, un elemento con nombre, precio, no sé qué, no sé qué. ¿Sí? Pero no quiere decir que esto sea único de las no SQL. Las SQLs también tienen llaves que son este ID. ¿Sí? Solamente que Firebase pues, decide ponerlo así como este alfanumérico enorme, también porque Firebase, bueno, Firebase ahorita tiene una cantidad de cosas más, pero Firebase nace como una base de datos en tiempo real. Y al ser en tiempo real, pues debe estar preparada para recibir muchísimas peticiones al mismo tiempo. Muchas veces es probable que ese al mismo tiempo sea al mismo tiempo hasta el milisegundo, o sea, en el mismo milisegundo recibe la misma cosa. Entonces, cuando yo estoy trabajando con IDs que son solo números, es muy difícil no tener problemas como que a uno le respondo que su ID fue el 20 y al siguiente también que fue el 20. Entonces ahí tendría un problema, porque no puede haber dos IDs iguales. Entonces por eso usan este alfanumérico, que es más difícil que se repita, ¿vale? Pero es lo mismo. Entonces, no es que sea exclusivo de las no SQL, ¿vale? Profe, ¿qué Sí. ventaja tiene utilizar una de, pues hasta ahorita parece que solamente es negativo, ¿no? Que tenga los espacios de memoria vacíos y que ocupe Ajá. más. O sea, ¿por qué son populares entonces?